Entré al vestíbulo del Hospital Metodista poco después del mediodía, con la placa aún enganchada a la chaqueta de las rondas de escala que dirigí esa mañana en Seattle. El aire era estéril, vibraba con el ritmo de las máquinas y una leve urgencia. No le dije a nadie que iba a venir, ni a Adeline, ni a Russell, ni a Silas. Ni siquiera se suponía que lo supiera. Rachel, una amiga de la Facultad de Medicina, me llamó después de ver el nombre de Silas en la lista de la UCI. Dijo que tuvo 2 episodios de infarto. Ya está estabilizado. Pero deberías saberlo. Lo que me preguntaba era que mi familia todavía no me veía como familia. Caminé hasta el escritorio de la enfermera, di el nombre de Silas y esperé. La enfermera levantó la vista, dudó y luego inclinó la cabeza. Disculpe, ¿es usted el médico jefe de Seattle? Asentí una vez. Su voz se suavizó y sus ojos se abrieron de par en par con el reconocimiento que nunca recibí en casa. Me pareció verte en la revista Bestline. Escribiste ese documento de políticas. Antes de poder responder, noté movimiento en un rincón de la sala de espera. Delpine revisaba su teléfono como si fuera un escudo. Russell, con los brazos cruzados, me miraba como solía inspeccionar a los novatos en patrulla, sin impresionarse. Ninguno de los dos se puso de pie. La habitación de Silas estaba justo detrás de una puerta de cristal. La enfermera me la abrió. Por un instante, pensé en irme, pero entré. Estaba consciente, apenas conectado a los monitores, los cables le salían del pecho. Giró la cabeza, parpadeó una vez y no habló. Le pedí a la enfermera que actualizara sus constantes vitales, revisé sus notas y autoricé su atención como especialista visitante. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó por qué había venido. Nunca lo hicieron. Mi mente se deslizó hacia atrás, sin permiso. 7 años antes. La fiesta de cumpleaños de Silas. Recuerdo el crujido de la grava del patio bajo mis zapatos y el ligero sabor a ginger ale en una copa de vino que me ofrecieron como si fuera un accesorio. La casa estaba abarrotada, hormigas con trajes pastel, primos que pasaban a sus bebés. Todos demasiado ruidosos, demasiado cerca. Mi silla estaba junto a la ventana, mitad sol, mitad sombra. No salía en ninguna de las fotos enmarcadas que adornaban la mesa. Lo comprobé. Papá estaba de pie para brindar, con la camisa impecable remetida, y sus ojos ya brillaban al mirar a Silas. Dijo: nuestro orgullo y alegría. Cada familia tiene uno. Luego una pausa, una sonrisa burlona. Y cada familia también tiene su desperdicio. Risa, sincera, sin filtros. Incluso la tía Gwen se secó los ojos como si fuera el mejor chiste que había oído en años. Sonreí. Demasiado pequeño, controlado. Mi madre me miró así, labios apretados, ligera inclinación de la cabeza. No arruines esto, así que no lo hice. Nunca lo hice. Esa misma semana, publiqué mi primer artículo de investigación en coautoría en el Journal of Health Kitty. Las felicitaciones llegaron de desconocidos, colegas, mi supervisor, flores, correos electrónicos, apretones de manos. Pero no de casa. Ni siquiera un mensaje de texto. Esa fue la semana en que dejé de esperar aplausos de personas que nunca aprendieron a pronunciar mi ambición sin pestañear. Y entonces llegó el periódico. Doblado una vez, cuidadosamente colocado sobre la mesa de la cocina. Era el verano después de mi segundo año en Austin, el tipo de agosto que hacía que el aire se sintiera más pesado que mis pensamientos. Regresaría a casa durante 3 días, el tiempo justo para lavar la ropa, respirar el aire familiar y fingir que la casa todavía era mía. La cena de esa noche fue demasiado formal. Servilletas de lino, cubiertos de verdad. Mi madre encendió las velas altas que solía reservar para las fiestas. Nadie dijo por qué. Después del postre, Delpine sonrió y dijo: «¿Podemos hablar un minuto, cariño?» Lo seguí hasta la cocina, esperando una pequeña charla o tal vez una indirecta pasiva sobre mi peso o mi postura. En cambio, la mesa ya estaba llena de papeles, una sola página encima, limpia y centrada. Mi nombre impreso en mayúsculas arriba. «Hemos estado hablando», comenzó, juntando las manos como si estuviera ofreciendo una bendición. «Has trabajado muy duro y estamos preocupados. La carrera de medicina es muy competitiva y estresante. Hay otras opciones». Russell se inclinó hacia adelante.
Hay un programa de 2 años en el colegio comunitario, asistente médico. Sigue siendo atención médica, con buen horario, práctico y accesible para mujeres. Me quedé mirando el papel. Ya estaba lleno. Solo la línea de la firma estaba en blanco. Si eliges esta opción, añadió Deline, cubrimos tu alquiler. Puedes quedarte en casa y ahorrar dinero. ¿Y si no lo hago? Russell no parpadeó. Entonces no podemos apoyar elecciones. No creemos en los gritos ni en los puñetazos. Solo una puerta que se ofreció a abrirse y luego se cerró silenciosamente. No discutí. No lloré. Caminé a mi habitación y comencé a empacar. 10 minutos después, Delphine apareció en la puerta. ¿De verdad estás eligiendo a extraños antes que a tu propia familia? No respondí. Mi maleta era pequeña. Contenía 2 uniformes médicos, unas zapatillas desgastadas y una caja de cartón que guardaba debajo de la cama. Dentro había partes de mí que nunca mostraban, certificados de honor, una cinta de la Feria Estatal de Ciencias, un recorte de periódico plastificado sobre mi trabajo como tutor. Dejé atrás la fotografía enmarcada que Delphine había elegido para mi mesita de noche, cuando todavía creían en quién podría llegar a ser. Russell estaba en la puerta principal. «No sabes en qué te estás metiendo», dijo. «Lo sé», respondí. «Por eso me ganaré lo que sea que llegue a ser». La luz del porche parpadeó al adentrarme en la noche. No miré atrás. Simplemente puse la caja en mi regazo, cerré la puerta del taxi y dejé que su silencio me siguiera como una segunda sombra. Empezar de cero no fue dramático, fue práctico. Turnos de madrugada, noches largas, una nevera que zumbaba más fuerte que mi teléfono. Mantuve la compostura y solicité todas las becas que no requerían recomendación familiar. Me dije a mí mismo que no necesitaba respaldo, solo ancho de banda. Había una en la que tenía puestas todas mis esperanzas, la beca Whitaker. Solo había 2 lugares en todo el país. Dediqué semanas al ensayo, alfabetización en salud en comunidades marginadas, estudios de caso, impacto propuesto. Mi asesor lo calificó de brillantes discreta. Lo entregué con dedos temblorosos, en una impresora prestada. 3 meses después, recibí el correo electrónico. Lamentamos informarle. No me desanimó, solo me cansó. Pasaron las semanas. Entonces, mientras buscaba en mi bandeja de entrada algo sin relación, encontré una respuesta que no había visto, fechada la misma semana en que presenté la solicitud. Gracias por considerar a Amamira Vance. Tras una breve conversación, ha decidido retirar su solicitud. Atentamente, Deline Vance. Sin asunto. Sin carpeta de borradores. Solo su nombre, enviado limpio y sin modificaciones. No llamé. ¿Qué le habría dicho? Lo habría llamado un malentendido, un error técnico. Pensé que habías cambiado de opinión. Me quedé mirando la pantalla hasta que los bordes se difuminaron. Luego imprimí una copia para mi archivo, no para confrontarla, sino para recordar. No mucho después, durante una conferencia impartida por un invitado, un profesor mencionó a los finalistas del premio Whitaker. Uno me llamó la atención, dijo. Un proyecto sobre acceso a la atención médica. Una propuesta hermosa. El destinatario, Silas Vance. El nombre cayó como una nota plana. Me quedé después de clase, fingiendo que recogía despacio. Le pregunté si podíamos ver los ensayos ganadores como referencia. Sonrió y me entregó una copia impresa. El título era mío. El lenguaje era más suave, con algunas metáforas que jamás usaría, pero la estructura me resultaba familiar. La estructura era idéntica, incluso la cita final. Mi cita estaba ahí, ligeramente reformulada. Recordé la noche en que Silas pasó por mi apartamento tipo estudio justo antes de la fecha límite. Necesito ayuda con una lluvia de ideas, dijo. ¿Se te dan bien estas cosas? Le di mi esquema. Incluso compartí un párrafo inicial, solo para estructurar. Él lo prometió. Aplané la página, tomé una foto y la guardé en mi carpeta. No lo reporté. No pedí crédito. Simplemente aprendí a llevar mejores registros. Algunas traiciones no se presentan como moretones. Se presentan como becas que nunca pudiste reclamar. No perdí la fe en mí mismo, pero dejé de esperar la verdad de alguien que pudiera ganar algo con mi silencio. Así que seguí construyendo en silencio, un artículo, una rotación, un semestre a la vez,
hasta el día en que regresé a un hospital al que nunca tuve intención de regresar y alguien me llamó doctora antes de llamarme hija. El pasillo afuera de la unidad de cuidados intensivos de Silus estaba silencioso, de esa manera clínica, lleno de suaves pitidos y tensión que flotaba justo debajo de las luces fluorescentes. No le había dicho a nadie que iba a venir. No les debía eso. Deline estaba sentada cerca de la pared, con sus manos cuidadosamente dobladas alrededor de su teléfono como si fuera una oración. Russell estaba sentado en la esquina, con los brazos cruzados y las piernas abiertas, y seguía ejerciendo autoridad incluso cuando nadie se la pedía. Ninguno de los dos levantó la vista cuando me acerqué. «Doctor Vance», dijo la enfermera, adelantándose. «Por aquí». Asentí. Su voz era alegre, su postura respetuosa, como si hubiera leído mi nombre en algún lugar importante. Tal vez lo hizo. Cuando entré en la habitación, no. Pausa. Miré el monitor, revisé las notas de ingreso y su historial. Silus parecía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, con esa palidez que no se debe a un nivel bajo de hierro, sino a pasar demasiado tiempo en una habitación donde nadie abre la ventana. Parpadeó una vez al verme, pero no dijo nada. La enfermera rondaba cerca de la puerta. «Le ajustamos la medicación esta mañana. La presión arterial sigue inestable, pero no ha tenido arritmia desde el mediodía». Asentí de nuevo, anotando rápidamente en la tableta. «Lo mantendremos en este curso. Seguiremos monitoreando la saturación de oxígeno, por supuesto». «Doctora, no hermana, no hija, solo el nombre que me puse cuando el de ellos dejó de significar». Al alejarme de la cama, Deline entró detrás de mí. Ni se inmutó ni dijo nada. Simplemente miró más allá de mí, con la mirada fija en la vía intravenosa, como si yo no estuviera a 1 metro de distancia. La enfermera dudó un momento y luego hizo un gesto. «El doctor Vance está consultando con nuestro equipo hoy». Deline no la reconoció. «¿O yo?» «Esa no es mi hija», dijo ella, lisa y llanamente, como el mármol. La enfermera parpadeó. «Oh, lo siento. Creía que era de Seattle». La voz de Deline no se elevó. No hacía falta. Simplemente sonó como un mazo. No respondí. Simplemente me giré un poco, le devolví la historia clínica y le pregunté a la enfermera si necesitaba alguna aclaración. Ella negó con la cabeza y añadió en voz baja. «Leí tu artículo del semestre pasado, Bestline Review. Tuvimos que estudiarlo en política sanitaria». Le di una leve sonrisa, del tipo que ofreces cuando la gratitud parece demasiado peligrosa. Detrás de mí, las manos de Deline se apretaron alrededor de su bolso. Apretó los labios, pero no dijo ni una palabra. Terminé mis notas, instruí al personal para que me notificara cualquier cambio de estado y salí. Russell levantó la vista por primera vez, abrió ligeramente la boca, como si fuera a preguntar algo, pero no dijo nada. El pasillo ahora se sentía más cálido, como si el edificio mismo estuviera observando. El silencio en el que solía ahogarme ahora se movía detrás de mí, como una sombra que había dejado atrás. Cuando llegué al ascensor ya sabía cómo sonaría su llamada. La llamada llegó justo antes de medianoche. Un timbre perdido, luego un mensaje de voz. La voz de Deline era más suave de lo que recordaba, tentativa, como si estuviera intentando ser humilde por primera vez en décadas. «Sé que estás ocupado. Solo quería decirte que me equivoqué. Quizás podríamos hablar. Solo un café». No respondí, pero a la mañana siguiente me encontré sentado frente a ella en un café cerca del hospital, con las manos agarrando una taza fría hacía tiempo. «¿Te ves bien?», dijo, mirándome con sus ojos como si fuera la hija de otra persona. «Con el abrigo, ocupada», respondí. «Pero bueno». Ella asintió y sonrió débilmente. «Silas se sorprendió al verte. Todos lo estábamos. Es impresionante lo que has hecho». Era el cumplido que siempre venía antes de la pregunta. «Sé que es mucho pedir», dijo finalmente, inclinándose. «Pero nos preguntábamos si podrías ayudar a trasladar a Silus a tu hospital. Mejor atención, una recuperación más fluida. Tú lo supervisarías. Significaría mucho». Dejé la taza lentamente. «No me encargo de admisiones», dije. «Pero con tu título y tus contactos, no voy a tomar esa decisión». La sonrisa de Deline parpadeó. «Claro», dijo rápidamente, metiendo las manos bajo la mesa. «Solo pensé».
Gracias por conocerme, dije, ya de pie. Parpadeó, como si no se hubiera preparado para la versión de esta conversación en la que me fui primero. No le di tiempo para terminar la frase. De vuelta al hotel, un sobre grueso me esperaba en recepción. Sin remitente, solo mi nombre en la inconfundible cursiva de Deline. Dentro había una copia de una solicitud de visa. La sección de patrocinio estaba llena con mi nombre, mis credenciales y mi firma. Solo que nunca la había visto. Me había usado otra vez. No llamé. No envié un mensaje. Simplemente escribí una respuesta a la oficina emisora. No doy mi consentimiento. No me consultaron. Lo firmé como doctora. Amarir avance. Imprimí 2 copias y coloqué una en mi archivo de testigos. No habría confrontación. Ninguna consecuencia dramática. Solo una línea que no volvería a cruzar, y un silencio que ya no podría usar como arma. La invitación llegó a través de una colega, una pequeña cena privada para mujeres en medicina. Sin micrófonos ni mesas redondas. Solo historias y sopa. Casi rechacé. Los aplausos todavía me picaban. Pero esto no era público. Me sentía seguro, cerca. Así que fui. El restaurante estaba escondido en una casa reformada cerca de Capitol Hill, de baja. Techos, iluminación cálida, charlas tranquilas entre mujeres con uniformes médicos y suéteres suaves. Colgué mi abrigo y me senté al fondo de la mesa. Fue entonces cuando la vi, Eliza. Dijo, levantándose lentamente. Su voz no había cambiado, solo se había suavizado. Una prima materna. Hacía más de una década que no nos veíamos, pero reconocí sus ojos. Se sentó frente a mí, sonriendo como si no estuviera segura de si esto contaba como un reencuentro. Leí tu artículo, dijo. No sabía si sentirme orgullosa o preocupada. Incliné la cabeza, preocupada por quién no había respondido. No de inmediato. Hablamos de las cosas fáciles, el clima de Seattle, el horario del hospital, las clases de arte de su hija. Luego, entre la ensalada y el postre, su tono cambió. «Sabes», dijo con dulzura, «siempre supe que eras diferente. No eras difícil, solo demasiado fuerte para ellos». No respondí. «Nunca quisieron admitirlo», continuó, «pero los asustaste. No de mala manera, solo que cambiaste de lugar. Y aún les gustaban las cosas». Ella removió su té. «Hiciste que Silus pareciera pequeño. No por lo que hiciste, sino por ser quien eras. Y nunca pensaron que lucharías. No creían que tuvieras lo que hacías. Fue más fuerte que cualquier cosa que Delpine me había dicho alguna vez en la cara». Asentí una vez. Eliza no se disculpó. No hacía falta. Lo que me dio fue más excepcional, la verdad sin dobleces, sin pretensiones. Más tarde, caminé sola a casa, por calles resbaladizas por la lluvia tardía. Sus palabras resonaron en la acera. «Los asustaste». Le di vueltas a la frase hasta que se me pasó el hilo. No era un insulto. Era una respuesta. Y cuando llegué a mi puerta, ya no tuve que lamentarme por ocupar un espacio que ellos nunca estaban dispuestos a compartir. Casi no acepté la cumbre. El correo electrónico permaneció en mi bandeja de entrada durante semanas, enterrado entre notas de pacientes y actualizaciones del departamento. Pero algo en el título, «Sanación más allá del hospital», se me quedó grabado. Quizás porque pasé años aprendiendo que algunas heridas no se ven en las tomografías. La sala no era grandiosa. No había luces de escenario ni sillas de terciopelo. Solo mesas plegables, un podio y filas de mujeres con zapatos cómodos y ojos cansados. Cuando llamaron mi nombre, me acerqué sin notas. Solía pensar que el amor se parecía al apoyo, comencé, que quienes te criaron querrían verte triunfar. Pero aprendí que algunos solo celebran cuando sigues el guión que escribieron. Silencio. No hostilidad, solo escucha. Cuando creces más allá de sus expectativas. Cuando construyes algo sin su permiso. No siempre se recibe con orgullo. A veces, con miedo. Hice una pausa. Pero la supervivencia también es una forma de éxito. Dejé de pedir que me invitaran a la mesa cuando me di cuenta que podía construir la mía propia. Los aplausos aumentaron lentamente, como si la gente se estuviera dando permiso de sentirlos. Salí por la salida lateral. Sin tarjetas de visita ni fotos. Solo la silenciosa satisfacción de decir la verdad sin pedirle a nadie que la creyera. 2 días después,
se publicó la entrada del blog. Sin foto ni trasfondo, solo el titular. Cuando la familia no aparece, ella construye su propio asiento. No lo compartí, pero mi nombre encontró su lugar en los comentarios, no como la hija de alguien, sino como alguien que hizo que su propio nombre importara. Me encontró cerca del carrito de café en la parte trasera de la sala de conferencias, agarrando su cuaderno como si fuera a volar. Sé que es extraño, dijo con las mejillas sonrojadas, pero tu artículo parecía mi historia. Sonreí. No la que había usado durante años por cortesía, sino algo real. Entonces escribe el tuyo, le dije más fuerte que yo. Ella asintió lentamente, como si estuviera guardando la frase en el bolsillo de su abrigo. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, saqué un diario viejo del último cajón de mi escritorio. El cuero estaba agrietado, con las esquinas dobladas. Hacía años que no lo tocaba. Pasé las primeras entradas, las que escribí en dormitorios y autobuses, entre exámenes y lágrimas. Páginas llenas de preguntas sobre cuándo me verían, si alguna vez me habría ganado el lugar en una historia que parecían tan decididos a escribir sin mí. Pasé a una página en blanco, no para probar nada, solo para recordar. El bolígrafo se movía más lento que antes, pero las palabras se sentían firmes. Dije mi nombre primero, no a ellos, sino a mí mismo. Sonó el teléfono, número desconocido, código de área local. Lo dejé sonar una vez, luego dos. En el tercero, respondí. La voz de Delpine llegó suave y vacilante. Solo, sé que las cosas no fueron fáciles, pero tal vez sí aún hay compasión en ti, tu hermano. No dijo mi nombre. No tenía por qué hacerlo. Escuché, no por obligación, sino como alguien que había aprendido el poder de no necesitar responder. Cuando hizo una pausa para respirar, presioné el botón de silencio. Luego volví a la página y escribí la línea que necesitaba ver.